Ahí vamos a poner algunos como una especie de repaso. Pasamos por ejemplo, hablamos del encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿no? Este hombre Nicodemo que vino a Jesús de noche, le buscó de noche porque él era un hombre muy importante y con cierto prestigio. Entonces no quería que se le viese hablando con un hombre tan sencillo como Jesús, y para muchos un hombre que se salía, digamos, de la ortodoxia religiosa, y Jesús lo atendió, ¿no? Y la gran necesidad de Nicodemo era esta. Él tenía necesidad de saber si luego de esta vida él tendría acceso al trono de Dios, acceso a la salvación. Y él pensaba, como todo religioso, que su religión le daba ese acceso. Jesús le dijo: no, la religión no te da acceso a Dios, la religión no te da acceso a la vida eterna, ¿no? Lo único que te lleva a tener un encuentro eterno con Dios es nacer de nuevo. O sea, tiene que haber un cambio profundo en tu interior, un cambio revolucionario en tu interior, una conversión genuina y profunda más allá de los ritos, y eso te lleva a tener una plena relación con Dios. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, a partir de ahí, reflexionamos y decíamos: nuestra vida tiene que tener un giro. O sea, si tú has vivido sin Dios, tiene que haber un momento en tu vida en que tú te das cuenta que comienza a haber un giro dentro de ti, una transformación, algo empieza a suceder. La Biblia le llama nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Y a partir de ahí entonces vienen fuerzas de Dios como nunca las has tenido antes. Una transformación que te lleva a elevarte por encima de tus debilidades, de tus fracasos. Te sientes un renacido, una nueva criatura, como dice la palabra. Tienes que nacer de nuevo. Jesús también se encontró con la samaritana. La samaritana, a diferencia de Nicodemo, Nicodemo fue a buscar a Jesús por tener una necesidad. La samaritana no quería encontrarse con nadie. Su vida era tan pecaminosa que ella preferiría las horas en las calles, que no había nadie en la calle, para salir a buscar agua. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús no es indiferente a ella, y Jesús da en el clavo y le dice, ¿no? El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Es decir, esta mujer huía de las personas por su mala reputación. Había intentado encontrar en el amor de los hombres el sentido de su vida, la razón de su vida, pero había pasado uno y otro y ninguno la había llenado plenamente, a tal punto que ya el hombre en ese momento en el cual ella vivía no era su marido. Y Jesús le dice: es que tú te estás equivocando. Tú quieres saciar tu ser interior con el amor de los hombres que falla. Yo tengo un amor mucho más grande, mucho más pleno. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. También hablamos en la semana pasada del encuentro de Jesús con la adúltera, ¿no? Aquella mujer también señalada por todos, y que en un momento la llevaron ante Jesús para querer apedrearla, y esos hombres que querían apedrearla se sentían mejores que ella, por tanto con derecho a enjuiciarla y a matarla. Jesús les dice: recuerdan, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Esto nos llevaba a entender entonces que ninguno de nosotros puede juzgar a nadie por sus pecados, porque en verdad todos delante de Dios estamos destituidos. Todos merecemos condenación. Dios conoce nuestras acciones exteriores, pero también conoce nuestro corazón, y sabe que nuestro corazón muchas veces está lleno de pecado. Y entonces el Señor le dice a esta mujer: yo no te condeno, pero vete y no peques más. Es decir, suspende, digamos así, el juicio sobre ella. Le dice: pero vete y no peques más. O sea, puedes empezar de nuevo. Yo no te condeno, vete y no peques más. Y para todos nosotros, yo creo, estas son palabras alentadoras, ¿no es cierto? Porque a veces pensamos como que nuestra vida ha llegado a su fin, como que ya no hay escapatoria, no hay salida, estamos en verdad condenados, y no es así para Dios. El Señor te dice: puedes empezar de nuevo, vete y no peques más. Y el día de hoy vamos a hablar, pasamos por favor, ¿no? De Marcos 14:29, que es todo un suceso que ocurrió al pie de la montaña, donde Jesús había tenido un encuentro tremendo con el Señor,
la transfiguración, y de pronto cuando baja, vuelve a encontrarse el Señor con esos sucesos del día a día, esos problemas de los hombres, a veces tan alejados de lo que tiene que ver con su relación con Dios. Entonces vamos a leer Marcos 9, del 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Te invito a que oremos un momento, por favor. Señor, algunos personajes, ¿sabes? Hay un padre desesperado. ¿Cuántos de aquí han estado desesperados alguna vez por problemas de sus hijos? Estoy estando, ¿no? O sea, yo creo que uno se puede enfermar, uno le puede pasar muchas cosas, pero cuando le pasan cosas a tus hijos, ¿cómo te sientes? Te mueres, ¿no? Estás desesperado, estás angustiado, no sabes qué hacer. Quisieras que todo eso viniera sobre ti. ¿No es cierto? ¿No? Porque así Dios nos ha creado. Así es. Y los que ahora son hijos y me verán así extrañados, ya serán padres, ¿no? Ya serán padres. Yo me acuerdo que cuando recién me casé estaba feliz, recién casado, y mi jefa, mi trabajo, me dijo, ¿sabes qué? Te felicito por haberte casado y seguramente que ya vendrán hijos, pero si te quieres una cosa, cuando vengan tus hijos, ya tu corazón ya no va a estar más en tu pecho, sino siempre va a estar fuera, ¿no? Se va a ir con ellos donde quiera que estén. Y aquí encontramos un hombre desesperado, o sea, es un padre, y está desesperado porque su hijo tiene un problema que lo va cargando por muchos años y no encuentra solución, no encuentra salida. Seguramente que ha buscado que este joven encuentre la salud de diferentes maneras, hasta puede ser que haya invertido todo su dinero, que haya gastado todo en médicos, en curanderos o en quien sea, intentando que su hijo enfermo se sane, pero no puede, no ocurre nunca esa sanación. Entonces oye por ahí que está Jesús, aquel hombre joven que tiene un poder especial y del cual se dice que sana toda enfermedad. Y va a buscarle. Escúchame, papá, haz como este hombre. Busca a Jesús. Yo sé que nosotros podemos dar grandes consejos,
que tenemos un amor muy grande, pero todo eso tiene sus límites. Solo Jesús es capaz de hacer aquellas cosas que nos parecen imposibles. Y este hombre hace bien. Va y busca a Jesús. Busca a Jesús. Y cuando llega, no está Jesús. Llega con su hijo, no sabemos en qué estado, y no está Jesús. Y entonces se encuentra con los discípulos, y los discípulos se enteran de la situación e intentan sanar al muchacho, pero no pueden. Yo imagino que pasa Pedro, no puede, viene Mateo, tampoco puede, se juntan todos y no pueden. Han fracasado. Y es sorprendente porque ya algún tiempo antes habían ido de dos en dos predicando la palabra y habían echado fuera muchos demonios, habían hecho liberaciones, habían hecho sanaciones, pero ante este caso no pueden. Es una cosa que les supera. En otras situaciones, repito, ya lo habían logrado, pero de pronto se encuentran como con una pared inmensa que no pueden derrumbar, no pueden traerlo abajo. Y entonces los enemigos de Jesús, que están siempre al acecho, se aprovechan y claro, se alegran, ¿no? Porque de algún modo el fracaso de los discípulos es el fracaso de su maestro. Siempre es así. Cuando nosotros en la iglesia y como creyentes fracasamos en algo, nos equivocamos en alguna cosa o no podemos con una situación, los enemigos usan eso para ir en contra de Dios. O sea, Jesús no les ha hecho nada. Jesús no les ha dañado, Jesús no les ha humillado, Jesús no les ha aplastado. Somos nosotros los que podemos habernos equivocado, pero la gente va en contra de Jesús, va en contra de Dios. Cometemos nuestros errores, nuestras equivocaciones, y muchas veces lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios de nuestros propios errores. Entonces los enemigos están felices, porque son inmensamente crueles, son religiosos, no son hombres de sensibilidad espiritual, son solamente religiosos. Toda su religiosidad es exterior, no tienen un corazón para Dios, están alegres y están disputando con ellos y los discípulos defendiéndose, y de manera inesperada aparece Jesús. Aparece el Señor y pregunta cuál es la disputa. Entonces ahí aparece el padre desesperado, y el padre desesperado le dice: mira, a mi hijo se posesiona de él un espíritu mudo. Él está seguro que esto es así. ¿Y qué es lo que ocurre? Le sacude, dice, mi hijo echa espumarajos, imagínate este cuadro, cruje los dientes y se va secando. O sea, se me está muriendo. Cada vez esto es peor. Esto perfectamente puede ser la descripción de un ataque de epilepsia, ¿no es cierto? Un ataque epiléptico, ¿no? Y muchas enfermedades, es verdad, son simplemente naturales, como la epilepsia, pero hay algunos casos, en verdad, como la Biblia nos enseña, que puede haber un tipo de posesión demoníaca de una persona y sus síntomas pueden parecer naturales, productos de una enfermedad, pero en verdad vienen de otro origen. Con esto yo no quiero decir que toda enfermedad provenga del diablo. Quiero decir que hay algunos casos como este donde el demonio tiene mucho que ver. Y hay gente que le pasa esto porque a veces está envuelta en ciertas prácticas con el mundo del ocultismo, y a veces no son ellas sino sus padres que han hecho pactos, tratos, lecturas de cartas, de ouijas, etc. Un montón de aparentemente espiritualidad que es sana, que así se presenta muchas veces, pero que atrae sobre la propia familia y sobre sus vidas como un vínculo con el diablo. Hay un vínculo con el enemigo. Yo recuerdo que hace algunos años hablé con una chica como de 16, 17 años y me dijo: pastor, yo todas las noches tengo una horrible pesadilla. Siempre sueño que me están desangrando. Todas las noches tengo esa pesadilla. Entonces lloraba con ella, y
una vez viene y me dice, yo creo que sé por qué razones. Entonces me cuenta que cuando era pequeña, su padre tenía un alto grado en la masonería, ¿no? Y su abuela le había contado que algún rito habían hecho con ella. Algún rito habían hecho con ella que tenía que ver con sangre, y era como que su alma se había quedado vinculada con ese espíritu del mal que la atormentaba. Nosotros oramos mucho con ella, clamamos al Señor, y detectando cuál era el origen de su tormento, y Dios la liberó. Claro, esto puede parecer rarísimo para mucha gente, pero es así. O sea, este muchacho tenía un problema que a ojos de todos era simplemente una epilepsia, pero que el padre estaba seguro que era un espíritu. El padre estaba seguro que era un espíritu el que le poseía y le estaba llevando a la destrucción, ¿no? Y cuando Jesús le dice, ¿y desde cuándo le ocurre esto? El padre dice, desde niño. Dice, incluso muchas veces le echa contra el fuego, contra el agua para matarle. Ahora, hay una cosa que creo que es muy real. O sea, el diablo quiere destruir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Quiere destruirlos. O sea, es impresionante, por ejemplo, cómo ahora cada vez las personas desde más pequeños, casi desde niños, quedan atrapados por la pornografía. Y la pornografía es una adicción atroz, porque igual que toda adicción, cada vez exige cosas peores y más violentas para satisfacerse. Entonces, cuando una persona empieza desde tan pequeña, ya se imagina lo que puede ocurrir con su vida. Y está utilizando el demonio esto para destruir la vida de muchísimas personas desde niños, desde pequeños, perturbando su mente y perturbando sus corazones. Y esto entonces tiene que llamar la atención a nosotros que somos padres y a los que lo serán en algún momento, porque en verdad hay un plan maquiavélico más allá de acuerdos simplemente naturales y humanos que va por la destrucción y la corrupción de nuestros hijos. Esta semana me contaba una persona que tiene una amiga que vive en Holanda, y esta amiga ha tenido un bebé, y le decía a su bebé, le decía, cariño, cuando tú seas grande yo no tendré ningún problema si tú quieres ser gay. Un niñito de meses. Nosotros amamos a toda persona como Dios ama, pero pensamos que desde el punto de vista bíblico, ¿no es cierto?, no es la voluntad de Dios que los hombres tengan experiencias homosexuales. Dios creó al hombre y a la mujer. Y entonces la propia madre, desde pequeña, desde bebé, le va diciendo estas cosas a su hijo. Y es que el enemigo urde un plan para destruir el corazón de nuestros hijos y nuestros pequeños. Y no sabemos cómo fue, pero había tomado posesión de este muchacho desde niño. ¿Y cuál es su intención? Matarle. O sea, el diablo es astuto, te ofrece, te da, pero su finalidad es matarte. Claro, al principio parece todo sabroso, parece todo delicioso, parece todo guay, extraordinario, excelente, qué bien, placentero, pero te atrapa, te coge. ¿Y cuál es su objetivo? Es matarte, destruirte. O sea, quiere que tu vida sea una desgracia. Eso es lo que él quiere. Quiere que tu hogar sea un infierno. Eso es lo que quiere. Quiere que tú camines desesperado, angustiado, que no sepas qué hacer, que no encuentres salida. Pero te ha tendido trampas, te tiene atado, te tiene cogido por un pecado, por una adicción, por algo que has hecho, te tiene atrapado. Pero este hombre ha hecho bien.
Porque ahora va donde uno debe de ir, va a Dios y va de corazón en su desesperación. Y entonces le dice a Jesús, si puedes hacer algo, si tú puedes hacer algo, se está desesperado, ten misericordia. Y entonces ya habla en plural, porque el problema de su hijo es su problema. Dice, ayúdanos. O sea, ayuda a mi hijo y ayúdame a mí. Ayúdanos, ayúdanos. Le dice, porque le he dicho a tus discípulos y ellos no han podido. No han podido. Pasamos una más. ¿Qué le dice Jesús? Jesús ve que la gente se va agolpando alrededor de esta situación, y entonces Jesús dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces, aquí resalta, ¿no?, la humanidad de Jesús. O sea, Jesús se ha volcado a los seres humanos, les ha dado su amor, su afecto, les ha enseñado su poder y su grandeza, pero los hombres siguen sin creer en Él. Y el tiempo se le va cortando. Sabe que está próximo a la cruz y el tiempo se le va cortando. O sea, ¿cuánto más tiene que hacer Dios con tu vida para que de una vez te rindas a Él? Te pregunto. O sea, ¿hasta cuándo Dios tiene que soportar que seas tan voluble, tan cambiante? ¿Hasta cuándo Dios tiene que soportar que a veces creas y que no creas, que des un paso y que retrocedas, que no te rindas a Él? ¿Hasta cuándo? Porque la paciencia de Dios es infinita en este tiempo, pero la vida tiene un límite. ¿Hasta cuándo? Y el Señor, cuando ve, porque es capaz de ver los corazones, que hay incredulidad, que la gente está mirando eso y decir, este pobre padre, mejor que se resigne, porque esto no puede cambiarse, se da cuenta que ahí no hay fe. Vamos a atacar este asunto. Entonces pide que le lleven al niño, dice, traédmelo. Y aquí sucede un hecho tremendo, porque apenas el espíritu que ha poseído a este niño, a este joven, ve a Jesús, dice la palabra que le sacude con violencia, ¿no? El chico cae a tierra, comienza a revolcarse, o sea, le da el ataque y echa espumarajos. ¿Sabes qué? A veces tenemos la idea que tan poderoso es el diablo como Dios, ¿no? Y hay ciertos símbolos de filosofías orientales o religiones, como el yin yang, ¿no? Tú ves, ¿no? Un círculo con una parte oscura, una parte blanca, pero de igual proporción. Es como que las fuerzas del mal se equilibran con las fuerzas del bien o son de la misma intensidad. Y nosotros a veces pensamos que pasa así. O sea, porque o Hollywood o lo que sea nos ha enseñado como que si hay un poder maligno, tiene la misma capacidad que el poder benigno de Dios. Y no es así. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Es capaz de todo. Está en todas partes. Es omnipresente. El diablo es una creación de Dios descarriada, pero es una creación de Dios. Y entonces cada vez que ocurre esto en la vida de Jesús, que una persona con un espíritu se enfrenta a Jesús, inmediatamente queda rendida. Queda rendida, queda derrotada. Y esto es el Evangelio, porque dice la palabra que el Señor ha venido para deshacer las obras del diablo. O sea, si tú crees que ese pecado que tienes o esa adicción
que cargas, o esa pena, o esa tristeza, va a estar allí para siempre. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Pero el poder de Dios es infinitamente mayor, porque Él ha venido para deshacer las obras del diablo. Eso dice la palabra, ¿no? El Señor pisó la cabeza de la serpiente. El Señor ahora en la muerte, o sea, en lo que aparentemente es una derrota, dice que estaba derrotando públicamente al enemigo, clavando el acta que nos era contraria. Es decir, el Señor ya le ha derrotado. Lo que tenemos que hacer nosotros es apropiarnos de esa victoria de Jesús y decir: ningún mal, ningún pecado, ninguna adicción, ninguna tristeza, ninguna pena, nada va a doblegar mi corazón, porque en mi corazón vive Jesús. Vive el Señor en mi corazón, en mi alma. Yo lo creo, porque los espíritus cuando lo ven se sienten humillados, derrotados y no pueden contra Él. Ahora, pasamos. Y entonces el Padre le dice a Jesús: si puedes hacer algo. Miren esa petición tan sincera, tan honesta. O sea, no se trata aquí de poses, de decir: oh, yo soy muy buen cristiano y tengo una super fe. Se trata de sinceridad y honestidad. Él ni siquiera cree que Jesús sea capaz. Ha visto que sus discípulos han fracasado, ¿no es cierto? Él tampoco cree ahora que Jesús sea completamente capaz. Entonces le dice: si puedes, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. ¿De qué tamaño es nuestro Dios? Porque si nuestro Dios es pequeño, nuestra fe también será pequeña. Este pobre hombre tiene una virtud, que es honesto. En verdad no cree que Dios sea capaz, no cree que Jesús sea capaz. Tiene por ahí una luz de esperanza, pero no es una fe certera al 100%, pero es honesto. ¿Quién no ha dudado alguna vez? ¿Quién, cuando no se ha encontrado ante la enfermedad, la muerte, la desesperación, no ha dudado alguna vez? Pues aún esa duda hay que decírsela a Dios, porque Jesús le dice: mira, es que el asunto no es si yo puedo. Usa su misma frase. Él ha dicho: si puedes, ayúdanos. Jesús le dice: si tú puedes creer, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Qué importante es la fe en el mundo cristiano. Dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el cristianismo no se trata de moralidad, de que vamos a ser buenas personas. Se trata de una relación personal con Dios, de un vínculo con Dios. Buenos, hasta los ateos pueden ser. El cristianismo se trata de un vínculo, una relación profunda con Dios. ¿Sabes por qué? Porque fe en la Biblia, en su acepción más importante, es confianza. Y solamente se desarrolla confianza en Dios cuando tú tienes relación con Dios. O sea, si yo no oro, si yo no leo la palabra, si yo no doy tiempo para Dios, nunca se va a nunca se va a establecer una relación con Dios. Por tanto, viviré en esta vida sin fe. Pensaré que todo depende de mi trabajo, que todo depende de mis estudios, que todo depende de lo fuerte que yo soy, para luego fracasar. Porque soy simplemente una pajita en este mar inmenso, en este océano, soy un punto en este universo. Qué absurdo pensar
que puedo hacer tantas cosas cuando en un minuto podría morir, en un segundo podría morir. Otra vez yo venía aquí conduciendo, venía feliz escuchando esas alabanzas y en eso, ¡pum! No sabía qué había pasado. No sabía qué había pasado por 5 segundos. Y era que me habían chocado por detrás y me había, zandeado, y por un momento no sabía qué había pasado. Dije, así debe ser la muerte, seguro. Muchas veces llegas y tú ni cuenta te das. Y nos creemos tan fuertes, tan poderosos. Sin fe es imposible dar a Dios. Y entonces el cristianismo es relación con Dios, es vínculo con Dios. Al que cree todo le es posible. Y entonces el hombre sinceramente, ¿qué dice? ¡Creo! Pero ayuda a mi incredulidad. Señor, si tengo fe es así. Es un punto apenas. Amo a mi hijo profundamente, pero no soy capaz de creer que tú le puedas sanar. Así que con sinceridad te digo, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. ¿Qué hace el Señor? Pasamos. Leandro, pasamos. Dice que el Señor reprendió el espíritu inmundo. Reprendió. A ese espíritu le llamó Jesús inmundo. Espíritu mudo y sordo. Yo te mando, le dijo el Señor. Mira el poder del Señor, ¿no? Yo te mando. Sal de él y no entres más en él. Tú sabes que tú tienes una experiencia con el Señor. El Señor va transformando tu vida. Pero si tú dejas tu vínculo con el Señor, todas esas cosas de las cuales Dios te ha sacado pueden volver a tu vida otra vez. Por eso dice la palabra, algunos son como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, a veces hemos sido liberados, tenemos un tiempo que estamos bien y vamos pensando que ya no es tan necesario Dios. Y entonces Jesús le dice a este espíritu, sal y no entres más. Le da una orden. O sea, dile a Dios, si vas a liberar, libérame para siempre, Señor. Si has de quitarme esta carga, que sea para siempre, Señor. Y el que yo te diga que es para siempre no quiere decir, Señor, que ahora solamente en este momento me interesa tener una relación contigo, sino que me interesa tenerla siempre. Porque la fe es confianza, porque quiero conocerte más, quiero saber más de ti, quiero saber de lo que eres capaz de hacer en mi vida. Y entonces el Señor con su poder libera a este muchacho, ¿no? Dice que el espíritu clamando, gritando, sacudiéndole con violencia, salió y pensaban que estaba muerto. Es decir, hasta el último momento el espíritu intenta destruir al joven. Cuando sale no quiere salir, y lo deja como muerto. Por eso, hermanos, es tan importante, en verdad, que nosotros no nos dejemos seducir por ningún pecado, ninguna cosa mala, porque luego es bien complicado y bien difícil dejar aquello. Porque el enemigo querrá exprimirnos hasta el último, si es posible matarnos. Por eso que nuestros pecados y nuestros errores hay que arreglarlos pronto con Dios para que esto no crezca y no te destruya, porque luego no quiere irse de nuestra vida. Por eso decía muy bien en la antigüedad un sabio, los hombres odian sus vicios pero los aman. Los odian porque se dan cuenta que les hacen daño, pero a la vez corren hacia ellos, justamente por esto.
Y entonces le dejan casi como muerto y todo el mundo decía, está muerto, se murió. Pero Jesús, y aquí me encanta este gesto de Jesús porque es la ternura del Señor. Dice que le toma de la mano, imagínense la figura, ¿no? El chico estaba ahí tirado en el suelo, había echado espuma, había todo un ataque terrible. Pero el Señor le toma de la mano con esa ternura que solo Jesús puede dar, porque Jesús quiere contacto conmigo, contigo, o sea, personal, ¿no? Le toma de la mano, el Señor le endereza y el niño se levanta. ¿Te imaginas en ese momento a su padre? ¿Tú te imaginas lo que pasa en ese momento con la multitud que está mirando y que está viendo? O sea, es el final de una historia que tenía un pronóstico terrible y dramático, pero es el final que le pone el amor de Dios y la misericordia de Dios. Jesús es capaz de hacer esto también con nuestras vidas. Créelo. Quizás ahora tú digas, no sé, pastor, créelo. Cree que el Señor es capaz de sacarte de esa situación que hoy parece imposible. Quizás desde niño, desde niña lo arrastras. De hace mucho tiempo te has acostumbrado a ello. Jesús es capaz, porque el que cree todo es posible. Todo es posible el que cree, dice el Señor. Y entonces lo libera el niño, lo sana, lo recupera, lo entrega a su padre. Claro, los discípulos se arrancan la cabeza, dice. ¿Qué se ha pedido? La siguiente lámina, me parece que hay una más. Dice que ya en casa, ¿no?, en la intimidad, los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? El Señor dice, es que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Mira, hay situaciones en la vida donde en verdad, si no oras a Dios, si no clamas, si no pides, no sales de eso. ¿Me comprendes, hermano? ¿Sí? No sales de eso. No está hablando aquí Jesús de una oración esporádica por ahí. Lo que Jesús está diciendo es que yo puedo, porque yo vivo en permanente oración con Dios, con el Padre. Es que yo puedo, porque tengo un vínculo constante con el Padre. Y la verdad, hermanos, es que nos falta poder porque nos falta oración. ¿Estás escuchando? Me incluyo, ¿vale? Nos falta poder, ¿por qué? Porque nos falta oración, porque nos falta relación con Dios. Y entonces vivimos estrellándonos contra enormes paredes, porque nos falta oración. Entonces, esto es lo que vendría a ser lo que se conoce como principio del reino. O sea, coge esto, es un principio para la vida. Así como hay leyes naturales allí, como la ley de la gravedad y otras leyes naturales que las respetamos, esta es una ley. O sea, hay situaciones, probablemente de esas que las llevas por años contigo, que solamente saldrán con ayuno y oración. O sea, aprende a orar a Dios. Y aprendamos a tener tiempos de ayuno, quizás una comida, un día entero. Y entonces así veremos realmente cómo se derrumban muchas de las murallas que parecen inexpugnables. Este es el gran principio, ¿no? El ayuno, la oración, porque no son sino otra cosa que expresiones de fe. El que tiene fe dice, voy a buscar a Dios, voy a clamar al Señor. Y quiero terminar con esto, hermanos. La oración es poderosa y se puede hacer de forma personal, de hecho. O sea, todos debiéramos tener un tiempo personal de oración cada día en nuestra casa.
no corriendo ni deprisa, sino un tiempo realmente para Dios. Pero también hay otro aspecto importante: la oración comunitaria. O sea, cuando yo oro con mi hermano, dice Jesús, si te pones de acuerdo, cualquier cosa que pidáis será hecha. Si te pones de acuerdo, que te pongas de acuerdo. Por eso tanto insistimos en que juntémonos en nuestras casas de oración. Juntémonos en nuestras casas de oración. En la semana busquémonos unos a otros para orar juntos, para clamar a Dios, para que nuestra incredulidad se cambie por fe. No importa que vayas a ese lugar de reunión pensando, bueno, que otra semana más y Dios no hace nada. Si eso se lo llevas a Dios con honestidad y dices, Dios, es que esto es lo que pienso, eso es lo que quiere el Señor, porque a partir de ahí Dios comienza a orar de la sinceridad y honestidad. Pero juntémonos a orar, vamos a juntarnos a clamar, porque el Señor así lo ha dicho. Y repito, lo que ahora nos parece imposible, Dios es capaz de cambiarlo, de transformarlo. Yo lo creo, hermanos, yo lo creo, lo he visto tantas veces y por tantos años que así es. Este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a orar.